Primero de todo, muchas gracias por estar aquí. Voy a compartir con vosotros la presentación que di en el encuentro, que se titula Compartiendo la fe por el mundo. Entonces, voy a compartir la presentación. Como sabéis, el libro Durantia se publicó en inglés por primera vez el 12 de octubre de 1955. O sea que llevamos ya 70 años, ya para 71, y han pasado muchas cosas en todos estos 70 años, y muchas más si tenemos en cuenta que el proceso revelador comenzó justo a principios del siglo XX, allá por 1905, justo 50 años antes de la publicación del libro en papel. O sea que está claro que los tiempos que manejan los reveladores son muy diferentes a los que manejamos nosotros, los humanos. En esta presentación vamos a poner en perspectiva cómo ha ido creciendo la comunidad de creyentes en la quinta revelación a nivel mundial, cuáles han sido los elementos que han favorecido el crecimiento y las líneas generales de este desarrollo. Y la evolución del movimiento Urantia, por otro lado, nos puede ser útil para extraer conclusiones sobre cómo seguir compartiendo la fe y las enseñanzas del libro con nuestros semejantes. Vamos primero a ver los primeros años. ¿Cómo se compartió la fe en los años previos a la publicación del libro? Pensemos que el foro, ese grupo que reunió el doctor Sadler y su mujer en su casa, que se reunió todos los domingos durante décadas, una vez a la semana, en el 533 de Diversey Parkway, justo en la misma sala en la que hoy la Junta de Fideicomisarios celebra sus reuniones y donde todos los martes por la noche se celebra un grupo de estudio que ahora es presencial y virtual. O sea que si esa sala hablara, podría decir muchas cosas. Los miembros del foro pensemos que solo podían hablar del libro en esas reuniones. Tenían estrictamente prohibido hablar de todo lo relacionado con el libro fuera de las cuatro paredes del 533 de Diversey Parkway. Ni siquiera podían llevarse una copia escrita, un extracto, nada. O sea, todo tenía que hablarse allí dentro. Y fuera no podían hablarlo con nadie más, ni de familia, ni de amigos, nadie, que no fuera ya miembro del foro. Eso sí, crearon entre ellos unos lazos fraternales que luego fueron decisivos para el desarrollo de la comunidad Urantia en Estados Unidos. Y llegó, al fin, después de muchos años de esperar pacientemente, llegó el tan esperado día de la publicación del libro de Urantia, en el que por fin se pudieron llevar un libro de papel, a su casa y leerlo desde la comodidad de sus hogares. Estaban tan entusiasmados con aquello, llevaban tanto tiempo leyendo el libro y maravillándose con su contenido, que daban por hecho que el mundo acogería el libro con el mismo entusiasmo que ellos sentían en ese momento. Pero fue un gran error, porque muchos de ellos regalaron libros a sus familiares y amigos, a su entorno cercano, y se enfrentaron en el mejor de los casos con indiferencia, cuando no con hostilidad. O sea, no todo el mundo compartía el entusiasmo que ellos tenían con el libro. Para colmo, durante el segundo año, solo se vendieron 3 ejemplares del libro. Imaginaros lo que debía ser el golpe que supuso para ellos ver el poco éxito que tenía el libro ahí fuera. Por suerte, las ventas fueron aumentando a lo largo de los años, aunque fueran unas cantidades muy alejadas de los libros más vendidos de otras temáticas, incluso de libros religiosos. Una cosa que comenté en el encuentro y fue que, bueno, del ranking de libros más vendidos, el primero es la Biblia.
pero es que el libro Durantia no está ni de lejos entre los 10 primeros. O sea, la mayoría pues son libros religiosos, el Corán, bueno, otros textos, pero el libro Durantia todavía está lejos de las cifras que se manejan, por ejemplo, con la Biblia. Así que ya desde el principio parece estar claro que la difusión de la revelación no se iba a desarrollar como una carrera de 100 metros lisos, sino más bien como una maratón. O sea, una carrera de fondo más que una carrera de velocidad. A instancias de los reveladores, que durante los primeros años posteriores a la publicación del libro todavía mantenían contacto con lo que se llamó la Comisión de Contacto, se crearon dos organizaciones de naturaleza completamente distinta con el fin de impulsar la difusión de la revelación por el mundo. Una era la Fundación Urantia, que era la organización creada para publicar, traducir y proteger el texto del libro en su integridad. Y luego la Urantia Brotherhood o Hermandad Urantia, que era una organización social de base encargada de aglutinar a los lectores y de difundir las enseñanzas. La Urantia Brotherhood inicialmente se organizó en lo que se llamaron sociedades, las societies, que fueron extendiéndose por el territorio de los Estados Unidos. Las primeras, la primera y la segunda, que aún todavía continúan, se crearon en Chicago y luego ya se fueron creando en otras ciudades. En un principio eran grupos de estudio más o menos numerosos, pero con el tiempo fueron creciendo hasta tener pues ya una entidad más de, bueno, de asociación o de grupo, a medida que sus miembros iban en aumento. Vamos a ver la segunda mitad del siglo XX. Al haberse publicado en inglés y en territorio estadounidense, resulta lógico que la expansión inicial de la comunidad tuviera lugar en ese país. A pesar de que el inglés es un idioma utilizado como primera lengua o lengua de intercambio en otras partes del mundo, no hubo una difusión tan intensa en esos países. Recordemos que el libro estaba publicado por una, bueno, estaba y está publicado por una editorial modesta de recursos limitados, que es la Fundación Urantia, y estos recursos limitados los centraba en conseguir que el libro estuviera presente en el mayor número de librerías posible. Durante los años 60 y 70 del siglo XX se fueron realizando encuentros de lectores de ámbito local o nacional en Estados Unidos. En aquellos encuentros se forjaron muchas amistades y se crearon muchas sinergias que ayudarían a impulsar la comunidad de lectores del libro Durantia. Todavía no teníamos conferencias fuera del territorio estadounidense, pero eso iba a cambiar en las próximas décadas. En 1961 se publicó la primera traducción del libro Durantia al francés, que tenía como título La cosmogonie Durantia, y el traductor fue Jacques Weiss. Ese fue el primer paso para que la comunidad de lectores ya tuviera un carácter internacional. Ya había salido de Estados Unidos y ya empezaba a extenderse por el mundo. Sin embargo, tuvieron que pasar aún 3 décadas para que aparecieran traducciones en otros idiomas. Las siguientes en aparecer fueron en 1993 la traducción española y la traducción al finés, el idioma de Finlandia. Y en los años posteriores, y sobre todo ya en el siglo XXI, se fueron publicando más traducciones del libro. Estas traducciones fueron el motor que impulsaron el desarrollo de asociaciones de lectores por el mundo. Porque por mucho que haya personas que sean capaces de leer en inglés, no hay nada como leer el texto en la lengua materna para que llegue más adentro de cada uno. Creo que en este compartir la fe tenemos que dar las gracias a todos los traductores que en su mayoría comenzaron siendo lectores entusiastas y bilingües que ofrecieron su valioso tiempo para compartir las enseñanzas con sus compatriotas, que tuvieron el deseo de que sus compatriotas también pudieran acceder a ese texto
sobre todo pues los que no podían leerlo en inglés, sino que solo hablaban en su lengua materna. Para ellos, para estos traductores, todo nació de su entusiasmo por el contenido del libro y del deseo de que otros llegaran a entusiasmarse también por él. Igual que sucedió con el país donde surgió la Quinta Revelación, las traducciones hicieron que se fueran creando grupos de estudio, que fuera creciendo el número de lectores en cada país y que cuando estos fueran lo bastante numerosos, se fueran organizando encuentros nacionales. Y desde luego no podía faltar el que para mí es el gran impulsor, el gran catalizador que hizo que la difusión del libro despegara en todo el mundo, que es Internet. Internet a finales del siglo XX fue el gran vehículo por el que se conectaron lectores y se difundió la Quinta Revelación. Vamos al primer cuarto del siglo XXI, que es bueno, justamente lo acabamos de pasar. Ya en el siglo XXI, las redes sociales han sido la gran arena donde compartir la fe. A medida que han aparecido nuevas redes, han llegado hasta allí lectores del libro que comparten las enseñanzas en esa red social. En los en los últimos 15 años, el gran impulsor y la gran herramienta de difusión ha sido el teléfono inteligente o el smartphone, sobre todo en países menos desarrollados económicamente, que tienen anchos de banda limitados, y para personas que no tienen acceso a ordenadores personales. Normalmente las redes telefónicas llegan mucho más allá que lo que es Internet y esto permite que gente que no tiene un- una conexión por wifi más o menos potente, pues puedan acceder a muchos contenidos de Internet. Y eso ha sido el gran difusor de mucho conocimiento y en particular de las enseñanzas del libro. ¿Y cuál ha sido la última gran herramienta que se ha añadido a todo esto? Pues ha sido la inteligencia artificial, la IA, que permite crear contenidos y ayudas al estudio del libro que pueden resultar muy esclarecedores, con todas las limitaciones y reservas que debemos tener en cuenta, pues lo que no podemos pretender es que la IA piense por nosotros o interprete el libro Durantia por nosotros. Por otro lado, en los encuentros presenciales, desde hace unos 15 años se añadieron a las conferencias nacionales e internacionales las llamadas conferencias continentales, en las que se fomenta la asistencia de lectores dentro de un ámbito más restringido que el mundial, aunque manteniendo la invitación abierta a todos los lectores de fuera del continente que quieran acudir. De esta manera se pasó de conferencias internacionales cada 4 años a conferencias continentales e internacionales cada 3 años, organizadas de forma que se celebran en años distintos. Hasta ahora, las conferencias continentales se están celebrando en Europa, en América Latina y en África, por orden de aparición. Primero se celebraron las primeras continentales en Europa, luego siguieron en América Latina y ahora tenemos también conferencias continentales en África. En cuanto a los encuentros nacionales, son muchos los países que los celebran con regularidad anualmente. Por ejemplo, en Europa tenemos, aparte de España, donde hace poco tuvimos nuestro encuentro anual, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Finlandia. En América Latina, pues también tenemos otros países como en México, en Colombia, en Perú. En África también hay cada vez más reuniones, aunque en este caso suelen ser más continentales que solo de un país, aunque tienen especial arraigo en Nigeria, Ghana, Senegal y recientemente en Uganda. En Oceanía tenemos la ANZURA, la Asociación de Australia y Nueva Zelanda, que también es fiel a sus citas anuales y llevan celebrándolas ya hace mucho tiempo. Y en los últimos años, con la publicación de la traducción al chino en 2022,
se organizó un encuentro de lectores en Taiwán que fue un éxito de asistencia. Si añadimos Corea del Sur, Filipinas e Indonesia, donde hay traducciones ya publicadas o en elaboración, nos da esperanzas de que las enseñanzas se extiendan por buena parte de Asia. Eh, por otro lado, bueno, como he mencionado antes, África es un continente muy prometedor en lo que respecta a la difusión del libro Durantia, no solo porque demográficamente la edad media de su población es mucho más baja que la de cualquier otro continente, sino también porque hace años que hay grupos de lectores que se están moviendo allí y están siendo muy activos, sobre todo en Senegal, Nigeria y Ghana. Además, aparte del original inglés y de la traducción al francés, que pueden leerse sin problemas en los países que fueron antiguas colonias del Imperio Británico y francés, respectivamente, se están dando los pasos preliminares para comenzar la traducción al suajili, que es un idioma que se habla en varios países del continente, tiene muchos millones de hablantes, en Tanzania, Kenia y en Uganda principalmente. Y también existe ya un primer borrador de una traducción al Afrikaans, que es un idioma que se habla en Sudáfrica. Y también es muy probable que en el futuro tengamos más idiomas hablados por millones de personas en ese continente. O sea que el panorama en África es muy esperanzador. Entonces, vamos a ver cómo estamos ahora. Para ilustrar cuánto ha cambiado la situación en 70 años, veamos unas cuantas cifras. En el directorio de grupos de estudio del libro Durantia, que hay en Internet y que está patrocinado por la Fundación Urantia, la Asociación Urantia Internacional y la Fellowship, hay una lista de 552 grupos de estudio de todo el mundo. Tenemos en la Asociación Urantia Internacional 29 asociaciones locales y nacionales en Norteamérica, en América Latina, Europa, África, Asia y Oceanía, que incluyen 34 países, porque hay asociaciones que son de más de un país. La Urantia Book Fellowship tiene 16 sociedades en los Estados Unidos y Canadá, y también tiene presencia en otras zonas, como por ejemplo América Latina. Y luego, por otro lado, la Fundación Urantia cuenta con 26 traducciones publicadas. Algunas están solo en la web, no están en papel, pero se pueden acceder desde Internet de manera gratuita, que cubren casi el 80% de la población mundial en cuanto a hablantes, lo cual no está mal teniendo en cuenta cómo estábamos pues, hace 70 años, ¿no? Cuando solo estaba en inglés. En cuanto a los temas de las conferencias, he observado a lo largo de estos años un proceso que por otra parte a mí me parece natural, en el que primero se relacionaban directamente con las enseñanzas del libro, para luego centrarse en cómo aplicar las enseñanzas en la vida diaria o en los desafíos de la sociedad e incluso desafíos civilizatorios a los que nos estamos enfrentando hoy día. Y digo que es natural porque los primeros años nos preocupa comprender mejor las enseñanzas, lo que es el contenido. Pero luego se produce un desplazamiento hacia la pregunta ¿y ahora qué? No digo que todos comprendamos al 100% lo que leemos, está muy lejos de ser así, porque el libro tiene enseñanzas infinitas, pero muchos tenemos los años de lectura suficientes como para dar un paso más y pensar en maneras de dar a conocer las enseñanzas o de ser nosotros el libro, en palabras de un lector. Entonces, ¿qué enseñanzas podemos extraer de la evolución del movimiento Urantia en el mundo? Si tenemos en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se me ha ocurrido una pequeña lista no exhaustiva de ideas que debemos tener presentes a la hora de pensar en iniciativas para compartir Hora nuestra de fe. pensar. Y esa es la primera que se me ocurrió. La evolución es orgánica, natural y lenta, pero efectiva, tanto en el ámbito local como el global. En la difusión de las cuatro revelaciones anteriores,
vemos que el crecimiento fue gradual y orgánico. De hecho, las que terminaron antes de tiempo, como fueron las dos primeras, la del príncipe planetario y la de Adán y Eva, respectivamente, tuvieron ese final por querer acelerar los tiempos. Y aquí voy a compartir con vosotros un par de citas al respecto. Esta es sobre la primera revelación, la de Caligastia, la que nos dice que la inquinidad de Caligastia fue pasar por encima del regulador de tiempos de la liberación humana progresiva, destruir gratuitamente las barreras de contención, barreras que las mentes de los mortales de aquellos tiempos no habían invalidado experiencialmente. O sea, básicamente, pues ofrecer más de lo que los humanos podían asimilar en ese momento en aras de una libertad mal entendida. Y esta cita del documento 75 sobre Adán y Eva también nos dicen que Adán y Eva habrían conseguido triunfar a la larga si hubieran tenido más visión de futuro y sobre todo más paciencia. Aquí la, la falta fue la de ser impacientes. Fueron demasiado impacientes, no supieron adaptarse a una larguísima prueba de resistencia, querían ver resultados inmediatos y los vieron, pero esos resultados fueron un desastre tanto para ellos como para su mundo. En todos estos años, la quinta revelación no se ha difundido de manera fulgurante y mucho menos se ha apuntado directamente hacia el público en general. La revelación Urantia sí que es cierto que se dio al mundo, pero todavía no es para todo el mundo. No todas las personas tienen hambre de verdad y no todas las que tienen hambre de verdad han abrazado las enseñanzas del libro Durantia. O sea que el libro Durantia llega para quien está preparado para recibir esas enseñanzas y para transformar su vida con esas enseñanzas y para mm, servir a otros y ayudarles a que transformen su vida también. Otra idea es esta. El desarrollo del movimiento Urantia es la gran oportunidad de realizar una transformación espiritual profunda en el planeta. El mundo ya ha visto lo que significa tener religiones institucionalizadas, con teologías rígidas y verdades cristalizadas, con todos los inconvenientes que eso conlleva. A diferencia de las revelaciones anteriores, la quinta ha llegado sin que esté vinculada a una personalidad en concreto, sino en forma de libro. O sea, recordemos, la primera vinculada al príncipe planetario, la segunda a Adán y Eva, la tercera Maquiventa Melquisedec, la cuarta Jesús de Nazaret. Sin embargo, en la quinta no hay nadie, no hay un líder, una cabeza visible, una personalidad destacada en su difusión. Es simplemente un libro eh, dispuesto a que la gente lo lea. No parece, por tanto, que los reveladores fomenten que haya una figura carismática alrededor de la cual se desarrolle la comunidad de la religión personal, que es por la que se aboga en el libro Durantia. Yo estoy segura que la mayoría no queremos que se cree una iglesia urantiana. Luego, ese camino para mí está descartado. Entonces, ¿cuál debe ser el camino más eficaz para difundir las enseñanzas por el mundo? ¿Es suficiente con ser las enseñanzas en nuestro entorno cercano? Creo que este es un tema interesante para debatir. Y aquí una cita que es muy ilustrativa, a mí siempre me ha gustado mucho. Dice, podéis discutir sobre opiniones acerca de Dios, pero la experiencia con Él y en Él existe por encima y más allá de toda controversia humana y de la mera lógica intelectual. El hombre conocedor de Dios describe sus experiencias espirituales no para convencer a los no creyentes, sino para la edificación y la satisfacción mutua de los creyentes. O sea que no se trata de convencer, porque en estas cosas se ha de convencer uno por uno mismo. Pero sí que podemos compartir nuestra, nuestra vida espiritual con otros creyentes y, ¿por qué no?, con gente pues
que esté abierta a escuchar cómo compartimos nuestra vida espiritual. Y esta otra cita también me parece muy ilustrativa. Leo aquí una parte por no leerla entera. Dice, algún día las personas religiosas se juntarán y se pondrán a cooperar sobre la base de la unidad de ideales y objetivos, en lugar de intentar hacerlo sobre la base de opiniones psicológicas y creencias teológicas. Dejad que la palabra fe signifique la relación del individuo con Dios y no una formulación de creencias que algún grupo de mortales haya acordado como actitud religiosa común. Y el párrafo acaba diciendo, tenéis fe, tenedla entonces para vosotros mismos. O sea que lo que nos dice en esta cita es que tenemos que compartir, o sea, ponernos de acuerdo en objetivos más que en creencias, porque las creencias, bueno, como cada uno tiene las suyas, es difícil que nos pongamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, los objetivos, si los objetivos son comunes, es fácil avanzar en pos de esos objetivos. Otro punto que se me ocurrió es que la manera más efectiva de compartir nuestra fe no es compartir el libro, sino nuestra vida espiritual. O sea, no hablamos de compartir sin más como una combinación de monólogos. No es decir, bueno, pues ahora yo vomito lo que yo pienso, lo que creo, y ahora tú me vomitas a mí lo que tú piensas y lo que tú crees. Porque tiene que ser un compartir en dos direcciones y fructífero, que nos ayude a expandir nuestros puntos de vista y nuestros horizontes. Si bien, como nos dice en el libro, en el documento 100, la religión no se puede otorgar, recibir, prestar, aprender ni perder, compartir nuestra vida religiosa nos motiva a crecer espiritualmente. Y he aquí unas citas muy ilustrativas al respecto. Esta es del documento 100, que nos dice, los hábitos que favorecen el crecimiento religioso consisten en cultivar la sensibilidad a los valores divinos, reconocer la vida religiosa en los demás, muy importante, meditar reflexivamente sobre los significados cósmicos, solucionar problemas mediante la adoración, compartir la vida espiritual con los semejantes, evitar el egoísmo, negarse a presuponer la misericordia divina, vivir como si se estuviera en presencia de Dios. Y esta otra cita del documento 196 que nos dice que el objetivo de los que creen en el reino no debería imitar literalmente la vida exterior de Jesús en la carne, sino más bien compartir su fe, confiar en Dios como Él confiaba en Dios y creer en los hombres como Él creía en los hombres. Jesús no discutió nunca sobre la paternidad de Dios o la hermandad de los hombres. Él era un ejemplo vivo de lo primero y una demostración profunda de lo segundo. O sea, él no hablaba de la teoría, él era esa teoría. O sea, era un ejemplo vivo de lo que él creía. Y eso es lo que nosotros debemos aspirar a ser. Ser aquello en lo que creemos. Y este es el último punto que quería compartir, es que el servicio es la clave. ¿Cómo compartir nuestra fe sin hacer del servicio el motor de nuestra vida en sociedad? En el documento 111 nos dicen que compartir es asemejarse a Dios, es un acto divino. Y si es así, el servicio es nada menos que lo que nos dicen en esta cita del documento 28. El servicio con propósito, no la esclavitud, produce la satisfacción más alta y expresa la dignidad más divina. El servicio, más servicio, servicio acrecentado, servicio difícil, servicio aventurado y al final servicio divino y perfecto es la meta del tiempo y el destino del espacio. O sea, imaginad lo importante que es el servicio. Es la meta del tiempo y el destino del espacio. Por supuesto, es importante estudiar el libro y comprender cada vez mejor su contenido.
pero eso no debe ser un obstáculo para llevarlo a la práctica. Y eso pasa por el servicio a nuestros semejantes, ya sea en nuestro entorno más cercano como en un ámbito mayor si esa es nuestra llamada. Todos tenemos la capacidad de ser líderes servidores a nuestra manera única. Mientras tanto, el movimiento Urantia sigue extendiéndose por el mundo de manera lenta pero constante, acercándose cada vez más a la masa crítica que haga que las enseñanzas del libro de Urantia transformen a los individuos y por extensión a las sociedades de las que forman parte estos individuos. Es cierto que todavía somos pocos, pero no estamos solos. Muchas otras personas de otros movimientos trabajan con objetivos parecidos en mente y además también contamos con la ayuda de un gobierno planetario invisible. Y nunca olvidemos lo que nos dicen en estas citas. Dice en el documento 15: vuestra esfera es administrada con la misma minuciosidad y cuidada con el mismo amor que si fuera el único mundo habitado que existe. Y esta otra del documento 114, que dice que vuestro mundo aislado no está olvidado en los consejos del universo. Urantia no es un huérfano cósmico estigmatizado por el pecado y excluido del cuidado divino por la rebelión. Y vosotros los mortales que vivís ahora en Urantia, sois amados con el mismo afecto y cuidados con la misma fidelidad e incluso más que si vuestra esfera no hubiera sido nunca traicionada por un príncipe planetario desleal. Es eternamente cierto que el Padre mismo os ama. Así que ya, para finalizar, diría que estudiemos el libro, que sirvamos a nuestros semejantes y que, sobre todo, seamos el libro. Y aquí termina mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Olga. Ha sido muy interesante. Ahora podemos abrir un ratito de las impresiones. Como sabéis, podéis comentar o preguntar. Ah, mira, Gloria acaba de levantar la mano. Sí, gracias, María José. Bueno, antes que nada, pues darle las gracias a Olga por compartir esto, que del encuentro que yo por desgracia no pude asistir, que por supuesto ha sido una exposición preciosa, maravillosa, como todo lo que hace ella, ¿no? Y decir que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de leer, ¿no? Y yo conozco el libro, bueno, de la mayoría de las cosas que ella ha contado del principio, pues yo he tenido la suerte de vivirlo, ¿no? Yo tengo en casa los 3 tomos de la Cosmogonie de Urantia, ¿no? En francés. Lo tengo en fotocopias porque entonces no se podía comprar el libro, no estaba permitido que lo trajesen. Y conozco el libro pues desde el año 79, ¿no? Antes del 80. Lo conozco en francés, en fotocopias, y, y hace muchos años que estoy con él. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, que he creído entender, ¿no? Porque aquí se ha hablado mucho en las reuniones que tenemos y demás, y hemos discutido mucho en la difusión del libro. Unos creían que se hiciera como un tipo de iglesia, otros querían que salgamos a predicar el libro de alguna manera, como hacen otras religiones. Yo en eso estoy totalmente en desacuerdo, no comulgo con esa idea. Yo ya lo he expuesto muchas veces que para mí la evolución tanto personal como espiritual es individual. Yo no creo en la evolución global ni en la evolución en grupo, porque como muy bien ha dicho Olga también, la fe es personal. Entonces para mí la, yo intento y he intentado siempre predicar con mi ejemplo más que con mi palabra, ¿no? Sobre todo en las personas que tengo a mi alrededor, porque yo creo que todo el que hemos empezado a leer el libro, al principio nuestro primer impulso es darlo a conocer a todo el mundo, sobre todo a todos los que tenemos alrededor. Y yo creo que todos nos hemos chocado con la misma pared, al menos a mí me ha pasado.
y de catalogarte como de secta para abajo, pues de ahí apaga y vámonos. Entonces yo, por supuesto, tomamos la decisión de no comentar nada si no veo que alguien tiene alguna inquietud, hace alguna pregunta y yo intento responder sin mencionar el libro para nada, al no ser que sigan preguntando. Entonces a mi alrededor, a mis hijos, a mis hermanos, las personas que tengo a mi alrededor, ya digo que intento comunicar, pero con mi ejemplo. Cuando me han hecho una pregunta, yo he contestado como contestaría el libro Durantia. Mis hijos saben perfectamente la historia de Jesús de Nazaret, la de Adán y Eva, la, lo que pasa después de la vida, la muerte después, todo eso, pero sin embargo no han tenido la curiosidad de leer el libro. Y ya te digo que yo tengo aquí en casa 3 libros. Tengo el francés, tengo la primera edición del 93, bueno, tengo 4. Tengo la europea, en la que por suerte colaboré, y después pues esa última del 21. Entonces la tengo ahí, siempre estaba ahí, y ellos nunca han tenido la intención de cogerla, aparte de que cuando me han preguntado, he contestado el origen del universo, la no existencia del Big Bang, todo eso. Entonces, para no alargarme más, porque Isabel quiere hablar, eh, pues yo estoy convencida, y de ahí por ahora no me voy a bajar, de que el libro es una experiencia personal, que nosotros somos el templo de Dios. No necesitamos a nadie que nos guíe ni un sitio específico para hablar con Él. Entonces, como ha dicho muy bien Olga al principio, daros cuenta que este libro se conoce desde hace 70 años. Ha puesto como ejemplo la Biblia o el Corán. ¿Cuántas cientos o casi miles de años? Os tengo que dejar después, si puedo, continúo, ¿vale? Que es que están llamando, que estoy esperando a alguien. Y muchas gracias, que si puedo me conecto de nuevo y continúo, ¿vale? Venga, gracias, hasta ahora. Gracias, Gloria. Isabel, Sí, Buen día, no sé la hora en tantos países tan diferentes. Estoy en Colombia, acá es mediodía. Estoy admirada de la presentación. Olga, te felicito. Estas presentaciones son necesarias hacerlas muy continuamente porque hay mucho lector que está desubicado todavía y no sabe hacia dónde ir. Con respecto a lo que dice Gloria, también estoy de acuerdo, pero que sí, nuestra evolución es personal y las enseñanzas del libro de Urantia nos ayudan a crecer, no solamente en el espíritu, sino en todos los ámbitos nuestros, sociales y culturales. Eso es muy personal, es correcto. Pero recordemos que los reveladores nos pidieron que los primeros que nos acercáramos al libro y lo estudiáramos juiciosamente, nos convirtiéramos en los maestros o los profesores que pudiéramos enseñar estas verdades tan maravillosas. Yo quisiera expresar que siento como que la necesidad de que nosotros los urantianos de alguna manera conformemos grupos sociales que no se parezcan nada a una religión, pero que sí se puedan compartir experiencias y se pueda compartir muchísima convivencia personal, puesto que esta pandemia nos destruyó ese acercamiento entre hermanos. Ahora yo prácticamente todo lo hago por internet, bueno, porque me vine a vivir al campo, pero cuando yo puedo ir a las ciudades y puedo ir a una conferencia, en las ferias del libro, cualquier otra cosa que puedo hacer, no se imaginan la cantidad de gente con sed de sabiduría que encontramos y no hay quien los atienda en las ciudades. Me toca hacerlo a través del internet. Entonces yo estoy sintiendo que en la comunidad donde yo vivo, que son 720 familias muy, muy pobres, la convivencia o la cercanía con ellos acrecenta mucho más el desarrollo del individuo. Y pienso yo que de pronto estamos tardíos en crear formas
entre nosotros los urantianos para compartir mucho más esta fraternidad, este amor y volvernos muchísimo más misericordiosos y bondadosos con aquellos otros que aún no conocen estas verdades. Tan solo quería expresar esa inquietud que tengo, de pronto encuentro eco y empezamos a construir algo más personal, más cercano al hermano. Gracias por la invitación también. Gracias, Isabel. Ricardo parece que quiere decir algo. Sí. Sí, gracias. Bueno, saludo a Isabelita, que tengo un lindo recuerdo cuando estuvimos en Colombia hace muchos años atrás. Y siempre mantengo una relación muy bonita, una amistad muy bonita. Y bueno, yo quiero felicitar a Olga, me parece un resumen muy acotado de los últimos 70 años del libro Urantia. Pero sin embargo, a veces es bueno y es sano tener un ojo crítico, pero con buenas intenciones, por supuesto. Y tenemos que aterrizar una realidad. Cuando se lanzó el primer libro, en el año 1955, tenemos que explicar a la gente que en aquella época la imprenta recién estaba desarrollándose a nivel mundial. Por los años atrás, las escrituras era muy básica, prácticamente era como una copiadora, ¿ya? Lo hacían en papiro o en madera u otros elementos de impresión. Y también no debemos olvidarlo que el 90% del mundo eran analfabetos. Es una realidad cruda porque hay que decirlo. Entonces, cuando un alemán creó la primera imprenta con características de fierrito, de estas grabaciones especiales, y lanzó el primer libro, el libro de la Biblia, en el idioma alemán. No sé si ustedes saben esa historia. Es muy interesante eso. La Biblia lanzaron 150 ejemplares, después 1300 ejemplares. Pero ese libro no le servía en ese minuto porque la gran mayoría de la humanidad y muchos otros países eran analfabetos. Por lo tanto, eran leídas por pastores, sacerdotes, obispos, que le dan una interpretación a su característica. Entonces, indudablemente que a un pueblo sumido en su misión era lo que le decían los sacerdotes, que lo consideraban como un ser sagrado, un hijo, era un enviado de Dios. Esa es la cultura que había en aquella época. Estamos hablando del año 1500 hasta el año 1900. Entonces, cuando salió el libro Urantia, que recién comenzó, y creo que Chicago fue una de las ciudades, un estado que más ha imprimido muchos otros libros, donde quedan las bibliotecas. No se olvide que Alejandro Magno, en paréntesis, creó la grande biblioteca mundial, pero todo eran copias manuscritas, eran copias a mano. Entonces, imagínese usted cuando transmitía a la humanidad los mensajes, la ciencia, la filosofía, la teología, eran escritos a mano y copiaban a mano. Entonces, los errores de las copias tenemos que considerar también que a veces se tergiversa la información o el mensaje que quieren enviar. Pero el año 1920 adelante, en 1930 por ahí, ya el mundo comenzó un cambio tecnológico hacia la imprenta. Entonces la imprenta comenzó a mejorar su característica y salieron libros como copia hasta que bueno, hoy por hoy la tecnología gráfica es realmente maravillosa. Los últimos 50 años, las creaciones mundiales de la imprenta, la forma de imprimir en 3D y tantas otras tecnologías, obviamente que el mundo tiene más acceso a muchas escrituras, lo vemos en Google, lo vemos en inteligencia artificial, tenemos mucho acceso a información escrita. Por otro lado, también, eh, durante estos 400 años, de 1500 a la fecha,
la ignorancia, el analfabetismo ha disminuido. Entonces, la verdad, el ser humano tiene, no es tan analfabeto como hace 400, 500 años atrás. Increíble el cambio, ¿eh? Entonces, claro, hay muchos países que analfabetos sigue todavía, sigue, falta mucho. Entonces, para nosotros, aparte de analfabetismo, también el nivel cultural, el nivel educacional, también es un escollo para poder transmitir el libro Durantia. Entonces, por eso los reveladores tenían muy claro el concepto que la transmisión, la difusión del libro no va a ser cosa fácil, va a ser difícil, compleja, va a haber dificultades, va a haber personas que van a hablar en contra de nosotros, porque el contenido del libro es realmente inédito, único en el mundo. Y eso es que me da la conciencia humana. Cuando yo hago seminario, cuando voy informando a la persona, yo parto un poco la historia y cuál es el mundo que se creó el libro Urantia, cómo era el mundo, cómo era la imprenta, cómo era la tecnología. Recién están apareciendo los primeros autos Ford, el año 1914, por ahí. Estamos muy, muy... Y ahora en 2026, por Dios que ha cambiado la humanidad. Estamos muy avanzados, por una rapidez increíble e insólita, que los últimos 50, 60 años se han inventado más que los últimos 1000 años. Entonces, eso es tener conciencia de la gente que el mundo es distinto. Y cuando uno absorbe esta información, es un golpe muy grande para uno, es un cambio de paradigma. Acostumbrar a las tradiciones, acostumbrar a los dogmas de las instituciones religiosas, ha sido difícil, muy difícil. Pero sin embargo, yo estoy muy feliz de una esperanza maravillosa que el libro Durante, a pesar de toda esta dificultad, gradualmente está cada vez penetrando, entrando a la conciencia humana. Lento, todavía es lento, falta mucho. Yo estaría feliz cuando un país tenga 1 millón, 2 millones de urantianos, sería feliz. Pero estamos, ¿cuántos? Menos de 10.000 a nivel mundial. Estamos muy bajos todavía. Faltan muchos años más. Espero, con la confianza futura, que sigamos adelante con el libro Urantia. Por otro lado, no hay que tener miedo a hablar del libro Urantia, pero también, como dice la Isabelita, llevarlo a la práctica, llevarlo a la realidad. A veces no es necesario hablar del libro Urantia, sino que lo que tú aprendiste del libro Urantia, transmite a tu entorno esas vivencias, esas riquezas espirituales. El ejemplo que tú puedes dar, eso también contagia. Yo creo que es súper importante también trabajar sobre ese tema. Cómo transmitir el libro Urantia sin comentarlo hasta que la gente diga, oye, qué interesante lo que tú has hablado. Me siento identificado. ¿Dónde sacas esa información? Ahí recién dice, mira, gracias a la quinta revelación del libro Urantia. Ahí comienza a expandir, pero la gente un poco reacciona, es dura, y la comprensión de lectura es cada vez más difícil. No es fácil leer el libro Urantia. Hay que estudiarlo con grupo, estudiarlo con mucho profesionalismo. Entonces, no es fácil, pero hay que hacerlo, hay que seguir. Esta es la meta que tenemos que desarrollar. La paciencia, la persistencia, la resiliencia y mucha sabiduría. Así que felicito y sigamos adelante por otros próximos 70 años más. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Pues, eh, Olga, tú has levantado la mano. Si quieres, habla tú. Yo también te iba a preguntar una cosa, pero vamos, que me da igual. Yo era así, al hilo de lo que comentaba Ricardo, que hablaba de la imprenta y de que, bueno, de que el libro Duranti apareció en un momento en el que la imprenta, pues, permitía la difusión del libro de manera generalizada. Yo también añadiría que apareció en esta época por el tema del que se podía garantizar el copyright o el texto íntegro, la integridad del texto, porque sí que es cierto que la imprenta hace ya siglos que está, pero ahora había los mecanismos legales, bueno, a mediados del siglo XX existían los mecanismos legales que garantizaran que el texto se iba a poder proteger legalmente y que no se iba a alterar y que se iba a difundir
de la manera más íntegra posible. O sea que fue por un conjunto de circunstancias que se consideró que era el momento idóneo para publicar ese libro, porque hay, bueno, en lo que es la historia de cómo se gestó el libro Durantia, se nos dice que ya los intermedios hicieron una petición para dar una nueva revelación al mundo, terminando la Edad Media, o sea, prácticamente en el 1500, y esperaron todo ese tiempo a que las condiciones fueran apropiadas, y que fue lo que sucedió pues en los Correcto, años 50. correcto. Es así. Gracias. Mira, yo es que cuando te escuchaba, Omar, si quieres, voy a hacer una pregunta a Olga y he visto que Omar en algún momento ha tenido que salir y entrar porque creo que no tiene muy buena cobertura. Ahora pero quería aprovechar esta pregunta antes de que se me olvide. Es que como eh, Olga, como tú has estado analizando estos 70 años de la expansión del movimiento Urantia, tú vas con mucha frecuencia a Chicago, ¿no? O sea, como que tiene esa perspectiva más, no solo circunscrita a España, ¿no? Sino que tienes contacto con más personas de otros países. Para ti, al hacer esta presentación, no sé, tú has visto como que hay algo, un factor que sea como para ti el más importante que haya podido permitir que la enseñanza pues no hayan desaparecido, porque bueno, ha habido cosas que en 70 años podía haber desaparecido todo, ¿no? Sin embargo, es una cosa que vemos que sigue expandiéndose. No es un movimiento que esté muerto ni parado en absoluto, ¿no? No sé, ¿a ti te ha venido alguna idea de, ay, pues esto sí veo que es importante, que es un factor que ha permitido que esto siga creciendo? Sí, yo lo que sí que he visto y lo he comentado en mi presentación, que Internet fue el gran catalizador. O sea, el surgimiento de Internet hizo el Internet básicamente ha sido un difusor de ideas y ha permitido que grupos relativamente pequeños, como son los lectores del libro Durantia, hayan podido transmitir su mensaje o en otras partes del mundo, incluso bueno, de su país, y han permitido poner a la gente en contacto que de otra manera hubiera sido muy difícil que se hubieran conocido, si atendemos a la manera en que antes se conocía la gente, ¿no? En plan presencial. Y Internet lo que ha hecho ha sido permitir que haya eso, que la gente se conozca, que trabajen juntos, que hagan proyectos juntos. Y eso para mí ha sido lo que ha hecho que despegue. Y no solo eso, sino que además pues conozcas a eso, a gente de otros países que también están en proyectos parecidos, que compartas ideas, que luego ya en las conferencias presenciales pues sí que eso se abona más en esa colaboración, pero el hecho de que haya un primer contacto por internet para mí ha sido decisivo. O sea, yo creo que, a ver, si no hubiera existido internet, pues habría habido difusión, pero habría ido un poco más despacio quizá. Que de todas maneras yo creo que vamos a un buen ritmo, o sea, aunque a veces parezca que vamos muy lentos, esto recordemos que es una maratón, o sea, es una carrera de fondo. No se trata de ir muy rápido, y además en el libro también dicen que el crecimiento muy rápido es suicida, o sea, hay que ir, como decimos aquí, despacito y con buena letra, porque es la manera efectiva en la que esto se va a extender. Que muchas veces yo lo que sí que he sentido cierta inquietud entre algunos líderes de la comunidad Urantia, porque dicen que la comunidad de lectores como que la edad media nos estamos haciendo mayores, dicho en pocas palabras. Pero yo tengo la impresión de que siempre hay renovación, aunque parezca que no, siempre ya va surgiendo lectores más jóvenes que se van implicando más, y siempre hay una continuidad que hace bueno, que el movimiento siga a lo largo del tiempo y siga desarrollándose y creciendo. O sea que en esto yo soy optimista. Yo soy optimista y creo que, bueno, que esto va a seguir. Y también porque no estamos solos, porque no somos nosotros solos
los que estamos haciendo esto, es que nos están ayudando. Y yo creo que los que estamos aquí eh, somos conscientes también de eso, de esa ayuda que nos brindan, ¿no? Nuestros amigos invisibles, como se suele decir. Tanto, Sí, perdón que me interrumpa. Estoy de acuerdo ya, contigo, Olga, pero también, una opinión muy personal, no podemos dejar de lado las relaciones presenciales y conocerlas cara a cara. Claro. No es lo mismo en internet, claro, lo mismo la fotografía, vemos la cara, el rostro, pero a veces el contacto humano, el contacto presencial, eso aumenta la riqueza del conocimiento de la persona. No hay que perder de vista eso. Yo creo que entender la tecnología está bien, lo aplaudo, está bien, pero también no podemos dejar al lado las relaciones humanas, presenciales, directas. Esta es muy, muy enriquecedora. No hay que perder ese punto de vista. Es una opinión personal. No, no, y yo estoy de acuerdo. De hecho, he dicho, o sea, que Internet está bien como punto de partida, como para llegar a conocer a alguien, pero luego eso hay que cultivarlo también Correcto. presencialmente. Sí, sí. Omar, si quiere, que lleva un rato queriendo hablar. Gracias. Bueno, yo soy relativamente joven a la edad de ustedes, con el respeto que se merecen. Tampoco soy un adolescente. Y yo veo que el trabajo se puede hacer, a mí me ha funcionado de manera personal. Y lo que decía Ricardo, no perder el contacto humano. Para mí es fundamental el contacto humano porque eso genera más que todo interés de la información, es el interés de la amistad genuina, esa amistad que se genera entre las personas de tú a tú, cara a cara. A mí me ha funcionado y da la casualidad que hace poquito he empezado con la iglesia católica, a tener conversaciones con el sacerdote y es muy rico ver ese deseo de la persona que te da abrir su mente, que eso es lo más importante. Y ya con María José hemos estado hablando y creo que con Juan Manuel también, para compartir unos libros más adelante. Pero yo veo que cuando hay este trabajo personal, hay mucho más riqueza. Obvio que el Internet, como decía Olga, ha aumentado la difusión. Es como la corriente que nos empuja por sí mismos a difundir rápidamente el libro. Y como decía Ricardo también, hay que tomarlo de una manera mucho más profesional y, y el compás de la marcha de la situación. Porque a veces veo que hay movimientos o grupos que son muy sensacionalistas, ¿sí? Con el debido respeto de las personas. Pero hay que tomarlo de una manera muy profesional, muy serio, porque es una revelación escrita a la humanidad para un fin que tal vez nosotros no conocemos. Como decía Olga también, no estamos solos, nuestros amigos invisibles están trabajando y solamente es cuestión de pedir su ayuda a ellos. Y yo creo que, como se dice el dicho popular, Dios pone a la gente en su camino y las cosas van en su marcha. Como dicen aquí en España, sin, sin prisa, pero sin pausa. Así que es muy bonito ver eso y me gusta ver ese deseo de corazón de las personas. Por eso digo el trabajo personal. Sé que los grupos de internet y Zoom es muy interesante conocer a tanta gente, es muy motivante, pero que no se pierda el objetivo de compartir en grupos, compartir con la gente y tener esa relación sincera de amigos, íntima, en un hogar, en una casa, qué sé yo, como sea posible, y se mantenga viva esa amistad entre las personas y no solamente ver una cara en el teléfono. Así que muchas gracias. Y bueno, ahí vamos adelante con la revelación que es el deseo de mi corazón que se conozca. Eso es vivir la revelación. Gracias, Omar. Pues si no quiere hacer comentario, Olga. Gracias, Omar. Romu también y Fernando tenían levantada la mano. Sí, antes has hablado, Olga, de todas las condiciones que los intermedios
ya empezaban a ver que se podían, ¿no? Dar para ser el momento más adecuado de empezar la revelación, ¿no? Evidentemente, cuando eso se hace, Internet no existe. Y tú acabas de decir, y es evidente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que la llegada de Internet pues, ha ayudado muchísimo a su difusión. ¿Tú crees que los intermedios preveían que no se tardaría mucho tiempo en que llegase Internet y que eso facilitase esa difusión? Te lo digo porque en el propio libro hay también hechos científicos que años más tarde luego se han comprobado que eran ciertos. Entonces es por lo que me ha hecho a mí pensar que también ellos, bueno, no tardarán, tienen cerca la tecnología que va a facilitar esa comunicación, ¿no? ¿Tú qué piensas? Gracias. A ver, teniendo en cuenta que los intermedios son los ciudadanos permanentes de este mundo, que lo conocen desde el inicio de los tiempos hasta ahora, que nos conocen muy bien. Eh, a ver, obviamente el futuro no, o sea, no son, no tienen una bola de cristal, pero yo creo que debían imaginarse que nuestra evolución tecnológica iría en esa dirección, en el que hubiera alguna especie de tecnología que nos permitiera comunicarnos todos a nivel planetario y que eso, pues, obviamente se podía aprovechar en beneficio de la difusión de la revelación. O sea que yo no lo descarto, claro, no lo sé porque no nos lo dicen ni nos hablan de eso en el libro Durantia, pero también nos dicen en el libro que la evolución de la humanidad va como a saltos, o sea, no es una línea así recta hacia arriba, sino que se producen así como saltos que hacen que de repente la evolución se acelere, porque se dan una serie de factores en ese momento que hacen como de catalizador y surge algo que igual no podría haber surgido en cientos de años si no habría sido por esa conjunción de factores, ¿no? Así que esto podría ser perfectamente algo así. Yo creo que de eso, que ellos saben lo que podemos conseguir nosotros en el nivel de desarrollo tecnológico en el que estamos y que se puede aprovechar. Eh, Gracias. Pues si quiere Fernando, que lleva levantada la mano un ratito. Ok, gracias. Hola Olga, ¿cómo has estado? Hola a todos. hola, Llegué Fernando. tarde a tu reunión, pero Buenas. me llamó la atención lo que acabas de decir. También recalcó Juan Manuel. Sí, el libro salió en un momento cuando no existía una conexión de red en el Quisiera mundo. comentar algo. Sí. Al haber salido en ese tiempo, lo que se evitó es que, por ejemplo, ahora uno podría crear un libro muy bueno con la inteligencia artificial. Pero al haber sido editado en ese tiempo, era imposible hacerlo. Hacer un libro de ese tamaño y con esas características, imposible en el 55. ¿Sí? En cambio ahora, con inteligencia artificial y todo eso, es un poco más fácil, podríamos llegar a algo. Yo pienso que también se pensó en eso, o sea, no nosotros, ¿no? Sino los que nos ayudan para decir, espérense, espérense, ahora es cuando tienen que sacarlo. No después, no antes, sino ahora. O sea, fue perfecto porque esa pausa que hubo del 55 hasta más o menos finales de los 70 fue para que el disco empezara a dar el libro empezara a dar sus primeros pasos y los dio. ¿Sí? Y empezó a infundirse toda la idea de Urantia de una manera antigua, como algunos podemos decir, por correo. Yo estuve 10 años en un grupo de estudio por correo, porque no había de otra. Y hablamos en esos 10 años tal vez 5 veces en una llamada grupal, y fue lo máximo, ¿no? Pero eso era en ese tiempo. En cambio, ahora estamos aquí como si nada.
estás compartiendo lo que tienes como si nada y pueden estar gentes que estén en América, en España o en cualquier otro lugar del mundo. ¿Sí? Ricardo está en Chile, yo estoy en México y ustedes están en Europa. Entonces, es maravilloso ver todo esto ahora y pienso que el libro fue puesto en ese momento por una razón específica, además de las que ustedes dieron. Nada más era eso. Un saludo, Olga, gracias. Gracias. Luego también quería recordar que, digamos que la revelación terminó en el año 34, pero no se publicó hasta el 55, o sea, pasaron casi 20 años, porque también, claro, se preveía que habría una guerra. Entonces dijeron, no, no publiquéis todavía el libro porque no es el momento, o sea, ahora va a haber una guerra con todo lo que eso conlleva. Y fue ya cuando la guerra había pasado, hacía ya 10 años que había pasado cuando se publicó el libro. O sea que ellos manejan muy bien los tiempos y saben cuándo es el momento adecuado para hacer las cosas. Entonces, bueno, a mí eso me resulta muy, muy inspirador también. O sea Sí, que si ellos manejan los tiempos, nosotros también debemos aprender a manejar los sí, tiempos. definitivamente. Y Y también, tener perdón paciencia, que paciencia. interrumpa, también hay que tener en cuenta que ellos sí están haciendo parte de las reuniones del gobierno planetario y de los serafines. Entonces ellos conocen muy bien el plan que cada gobernador general trae y me imagino que se ponen en el trabajo de que se logre. Y eso lo vemos nosotros si nos ponemos a analizar nuestra historia, cómo es que a cada cambio de gobernador general las cosas empiezan a modificarse sustancialmente, cómo el resultado de esas nuevas disposiciones que ellos traen avanza a la humanidad. Ya quisiéramos yo tener el programa del gobierno planetario para poder ubicarnos mucho más. Pero démosle un salto al pasado y porque no nos ubicamos en las necesidades que a futuro tenemos nosotros que saldar para poder no es avanzar, porque es que el avance depende de la persona que recibe la información, sino para involucrar a muchísimas más personas en el planeta en el conocimiento de esta quinta revelación, propongo, ¿no? Sí, es cierto. Muchas gracias, Isabel. Y Olga, ¿tú crees, no sé, si hacemos un poco de reflexión o de autocrítica también, qué errores crees tú en la perspectiva de estos 70 años, cosas que tendríamos que, no sé, evitar, ¿no? No sé cómo llamarlo, evitar, aprender para que esto continúe? No, queremos compartir las enseñanzas, no porque queramos convertirnos en un movimiento sectario, sino queremos difundir unos grandes valores, la trascendencia, el origen del universo, el contacto con la oración con nuestro Padre, ¿no? O sea, son cosas tan transformadoras y no sé, mm, ¿qué pondría en la balanza de, bueno, tenemos que aprender, esto hay que mejorar, ¿no? Porque hay cosas que habrá que mejorar, seguro, vamos. Sí, yo creo que sobre todo lo que hay que evitar es creernos que somos unos elegidos, eso para empezar, o sea, como decía nuestro gran amigo Carmelo, somos elegidos pero para trabajar duro. O sea, no es aquello, no por tener este libro que creemos tan, bueno, en él tan firmemente y es nuestra pasión, nos podemos creer por encima de nuestros hermanos y hermanas que no lo conocen, ¿no? Que yo no creo, no es el caso mayoritario, ni mucho menos, pero somos humanos y a veces un poco la vanidad nos puede, ¿no? Eso es lo que creo que debemos evitar y sobre todo también lo que es lo que en inglés llaman churchification, o sea, lo que es la iglesificación, intentar hacer iglesias de esto, porque en el libro claramente nos dicen que esto no es como se va a difundir, o sea, esta revelación no se va a difundir así.
Ya tuvimos, bueno, la religión sobre Jesús, que es el cristianismo, que es la que, bueno, que tenemos, y con todo lo progresiva que pueda ser, no es tan transformadora, o en mi opinión, no tiene la misma capacidad transformadora que la quinta revelación, que es la religión de Jesús, la verdadera. Lo que yo creo que tenemos que hacer es, con humildad, compartir nuestra vida espiritual con los demás, servir a los demás en lo que nos llame a cada uno. Isabel pues ha ido a una comunidad rural ahí en Colombia y está difundiendo las enseñanzas a su manera, cada uno pues lo hará a la suya y está bien, o sea, no hay una manera mejor o peor, es la que a ti te llame, la que tú consideres que es donde puedes dar lo mejor de ti. Y eso para mí es lo importante. O sea, no ir sin prisa pero sin pausa. Y a veces pienso que esa insatisfacción que tenemos todos los lectores de podría hacer algo más, eso es lo que nos tiene que servir como de motor para hacer más. De decir, bueno, pues a ver, o rezarle a quien sea para decirle, dime cómo puedo ayudar más, cómo puedo servir mejor a mis semejantes, ¿no? Esa insatisfacción tiene que ser nuestro motor, entiendo yo. Cierto, Olga. Alejandro ha levantado la mano. Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad no sé si es de día por allá de noche, yo estoy en Perú, acá es mediodía. Buenos días para todos. Yo quería decirles que es importante tener objetivos y yo tengo un sueño que para mí es muy importante. Primero, sería interesantísimo eh, descentralizarnos, es decir, que de alguna manera pudiésemos imprimir el libro Durante a cada uno en nuestros países. Claro, que la fundación viniera con alguien especial para que viera que la impresión fuera perfecta y exacta, que, tal cual se pudiera imprimir en Estados Unidos, pero sería interesante descentralizarlo, así haríamos mucho más fácil que todas las comunidades puedan tener los libros y el acceso a ellos de una manera mucho más sencilla, porque el traslado de los libros desde Estados Unidos a cualquier parte del mundo es una complicación. Punto número uno. Y mi otro sueño sería que sería maravilloso poder generar una institución como un colegio que pudiéramos empezar en Estados Unidos o en donde sea, y eso que fuese creciendo, pero con ese colegio tuviera los valores del libro Durantia. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a, a las mentes jóvenes. Yo me considero un dinosaurio, yo tengo 62 años, y la verdad que no sé cuánto Dios me permita seguir en este mundo maravilloso, pero yo creo que necesitamos influir en los más jóvenes. Y la única forma de hacerlo es mediante instituciones que podamos ir enseñando, pero con los valores que nos enseña el libro Durante. Sería maravilloso, ¿no? Incluso podríamos enseñarles algunos pequeños eh, pastillas de sabiduría que ellos irían pudiendo asimilar. Sería genial eso, pero tenemos que tener objetivos para poder llegar a eso. Es todo lo que quería decir. Más bien agradezco a todos la disposición y realmente un fuerte abrazo a todos mis hermanos. Gracias, Alejandro. Gloria también quería hablar. Sí, ya he vuelto. Bueno, de todo lo que he oído, yo por supuesto respeto todas las opiniones y todo lo que cada uno piensa, ¿no? Y yo pienso de otra forma distinta, ya lo he dicho antes, ¿no? Porque de alguna manera, esto que nos acaba de decir, creo que ha sido Alejandro, no sé. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al libro de Urantia se llega buscando buscando la verdad de verdad. Las inquietudes que uno tenga, encontrar respuesta a preguntas que no tiene o que no has encontrado anteriormente. Y por supuesto, yo estoy convencidísima que lo que nos dice el libro y nos dijo el Padre, que todo el que busca, halla. Entonces, para mí,
Al libro de Urantia se llega buscando la verdad realmente, sinceramente, de verdad. A mí no me vale que alguien me diga o me comente, porque no sabemos en el punto de espiritualidad que está esa persona, o si está capacitada para entender lo que voy a decir. Y no olvidemos que lo que yo vaya a decir es mi interpretación del libro, es mi interpretación de lo que yo he leído. Entonces yo puedo estar equivocada, no es que pueda, que seguramente estoy equivocada en esa interpretación. Entonces cada uno tiene que leer el libro por sí mismo y hacer su propia interpretación y que esté de acuerdo, porque no olvidemos que ahí tenemos al Espíritu Santo y al Espíritu de la verdad, y que ellos interiormente nos dicen si eso que estamos leyendo, si eso que es verdad o no es verdad. Pero lo tienes que sentir tú, por ti misma, no por lo que tú me digas, porque tú me puedes dar tu experiencia, tu interpretación, y yo creo que eso no le vale a nadie. No olvidemos, como ya ha dicho muy bien Olga, la impaciencia, que es uno de los peores pecados que hay, sobre todo en este libro. Ya sabemos lo que pasó, como ha dicho muy bien Olga, con estos personajes, ¿no? Lucifer, Adán y Eva, todos estos pecaron por esa impaciencia que no les llevó a nada bueno. Entonces, yo pienso que este camino es lento, pero seguro, y así es como hay que aprender, despacio y por uno mismo, con nuestros propios deseos, con nuestra propia forma de ver la verdad y con nuestra propia forma de entenderla. Y tampoco olvidemos que esta revelación está hecha para 1000 años. No querramos correr tanto, nosotros estamos en pañales todavía. Son 70 años que conocemos el libro y está hecho para 1000 años. ¿Por qué queremos correr tanto? Si nuestra evolución espiritual va a ser nuestra, única, propia, individual. Yo no voy a crecer al mismo tiempo que puedas crecer tú, María José, o cualquier otro. Cada uno vamos a avanzar a nuestro ritmo y a nuestro capacidad espiritual que tengamos en ese momento. Entonces, para mí, ya digo que es para mí, que es mi opinión, el llegar al libro, el evolucionar espiritualmente con el libro, es una cosa individual y personal de cada uno. Estoy de acuerdo en el servicio, pero una cosa es tú dar servicio a personas, ayudar a personas que lo necesitan de alguna manera, hacer un voluntariado, a entrar en una ONG, ayudar al vecino que tienes más cercano, pero ayudar. Pero ayudar no quiere decir hablarle del libro, intentar convencerlo con el libro, no, no, no. Eso yo creo que es contraproducente, más bien para el propio libro, porque como he dicho, y no me quiero extender más, que está ahí Olga que va a hablar, eh, para mí esto es una evolución, un conocimiento personal, individual, y de ahí no me bajo. Que respeto todas las opiniones, por supuesto, pero que daros cuenta que yo creo que el propio libro lo dice, que nuestro avance es personal, individual, de cada uno, porque nuestra fe es nuestra y no es la misma que del vecino, y nuestra creencia igual. Entonces, nuestra interpretación es distinta porque nosotros lo vemos, por supuesto que estoy de acuerdo en el contacto personal. Aquí todos los grupos de estudio antes de la pandemia eran presenciales. Nos veíamos las caras, nos tomábamos nuestro café, charlábamos, leíamos y comentábamos. Después de la pandemia, pues tenemos aquí el Zoom, que para mí es una maravilla, porque gracias a él, pues fíjate, aquí hay personas de dos continentes distintos que de otra forma no lo tendríamos. Eso sí, pero por supuesto que estoy de acuerdo en el contacto personal, que para eso existen los encuentros y todo lo demás. Pero por lo otro, pues yo creo que ya mi postura creo que la he dejado clara. Muchísimas gracias, de verdad, y que hable Olga. Gracias. Gracias, Gloria. Ha levantado la mano Olga y luego Isabel y Carlos pone. Sí, yo era al hilo de lo que comentaba Alejandro de Perú. Ha comentado dos ideas que me parecen interesantes bueno,
de desarrollar. Una es la descentralización, que a ver, él se refiere a descentralización en la publicación. Ahí sí que yo tengo mis reservas porque, claro, los que tenemos o los que tienen el compromiso de publicar el texto del libro íntegro es la fundación, porque para eso tienen unos fideicomisarios que tienen que adherirse a una declaración de fideicomiso para proteger el texto y esto es más difícil. Bueno, sería muy difícil de descentralizar, pero lo que sí que me parece interesante es la idea de descentralización del movimiento, en el sentido de que, a diferencia de otros grupos religiosos, de otras iglesias, eh, nosotros como comunidad estamos descentralizados y eso es bueno que sea así, porque eso es lo que yo creo que nos va a hacer sobrevivir durante más tiempo. Porque ¿qué pasa cuando hay una jerarquía, que hay una cúpula, ¿no?, de dirigentes? Que si esa cúpula, por lo que sea, falla, el movimiento se desmorona. Pero nosotros en ese sentido, bueno, pues somos grupos, hay grupos de estudio, hay asociaciones, hay lectores dispersos por el mundo y eso es mucho más difícil de que desaparezca. O sea que me parece algo positivo que se mantenga esa descentralización. Y luego otra cosa que ha comentado también Alejandro es lo de que haya como un centro o una especie de, bueno, pues eso, un centro educativo que dé a conocer las enseñanzas del libro. Y eso es una inquietud que he visto que existe y de hecho en la Fundación Urantia se está con la mirada puesta en crear como una especie de centro educativo donde los lectores de todo el mundo puedan ir, pues igual que se pueda ir o sea, no es un templo, no es una iglesia, pero es un lugar donde los lectores del libro Durantia pues puedan acceder a materiales o puedan estudiar o puedan visitar, donde haya, bueno, pues que el libro de Urantia y sus enseñanzas sean las protagonistas. Y eso se estaba empezando ya a dar los primeros pasos para que se cree. Lo que pasa es que es un proyecto que necesita muchos recursos económicos, mucho tiempo y ahora está muy en las etapas preliminares, pero se va a caminar en esa dirección. Era lo que quería comentar al respecto. Gracias. Ahora Ricardo. Isabel, perdón. Isabel y Carlos. Y luego Ricardo. Sí, gracias. En primer lugar, gracias por la oportunidad de este compartir, de este reflexionar juntos. He estado escuchando con Isabelita, por supuesto, pero hay un concepto que en nuestra vida práctica como familia ponemos muy en fuerza y es el amoroso servicio a nuestros hermanos, el amoroso servicio a la comunidad, porque aunque nosotros no queramos, digamos, esas experiencias de acompañamiento a nuestros hermanos, a las comunidades, de una u otra manera, aunque no tengamos la portada del libro de Durantia pegada a la camiseta en la parte de atrás o en el pecho, las personas sí se inquietan, ¿no? O sea, ¿qué tipo de personas son estas que con tanta devoción, con tanto entusiasmo están sirviendo a la comunidad? ¿Qué es lo que los mueve? No vemos que van a los templos o a las iglesias a las que usualmente van todos los demás. Entonces sí, como que aún sin quererlo, aunque no se esté buscando expresamente, quizás, bueno, algo que hace mucho Isabelita, son las perlas de sabiduría como para, digamos, tocar la conciencia de las personas y que sean ellos mismos que en algún momento pregunten, que en algún momento abran la puerta a una conversación sobre temas más profundos, sobre temas más trascendentes. Era solamente esa la idea que quería compartir. El poder, digamos, no solamente transformador, sino inclusive divulgador de las enseñanzas que nos mueven de corazón a dar lo que damos y a servir de la manera que lo hacemos, como algo que puede catapultar. Es una de las razones por las cuales nosotros nos venimos para el campo, al área semirural, buscando maneras, ¿no?, nuevas, diferentes, en la pospandemia, de poder llegar a las personas. Muchísimas gracias. Solamente era eso. Gracias. Pues ya podemos ir concluyendo con Ricardo, que han salido muchos temas muy interesantes. Si te parece, Ricardo.
Sí. Eh, ahora, correcto. Eh, nosotros, con el grupo que tenemos acá en Chile, en una reunión anterior, tuvimos una idea, era buscar un financiamiento de una casa y que tenga varias salas y un centro de un salón principal. Porque las reuniones de Urantia, habitualmente, por lo menos acá en Chile, lo hacemos en casa de los urantianos. Un grupo de 8 o 10 personas en un lugar, otra casa, el departamento, en diferentes lugares, se reúnen familiarmente. Entonces, eso también hay un costo de promedio y nació la idea, tengo una idea que lo planteé, era entre todos ver la fórmula o la forma de comprar una casa y transformar varias salas de reuniones y un centro de reunión general, un salón, para reunirnos una vez al año, cada 6 meses, etcétera. Pero eran varias salas de reunión. Entonces, por ejemplo, en un lugar determinado, una comuna, como el caso nuestro que tenemos comuna, una casa donde se juntan 8, 5, 7 grupos que se juntan en sus casas, puedan acudir a esa casa y tiene una sala de reuniones con todo el apoyo logístico, ¿ya? Un buen audio, una pantalla, para poder desarrollar y avanzar el libro durante en su contenido, conversar sobre ella. Sería súper bueno eso, que sea una casa donde acoge a todos los que no pueden recibir su casa porque hay gente que tiene un departamento muy chiquitito y no caen 8 personas. Entonces, bueno, tenemos ese espacio donde se pueden juntar que estén cercanos a su domicilio. Es un proyecto que estamos desarrollándolo, lo estamos, digamos, pensándolo bien, porque sabemos que eso es un costo bastante alto que hay que considerar. Pero es una muy buena idea que cada lugar tenga un centro de reuniones, donde cada grupo se puede juntar en las diferentes salas que hay en una determinada casa, más un salón principal para reunirnos y celebrarlo como gran familia urantiana. Es una idea que tengo, no sé si les parece bien, pero creo que es factible realizarlo con tiempo. Gracias. Vale, muchas gracias, Ricardo. Cogemos los guantes. Pues ya, si queréis, podemos ir concluyendo. Solamente quiero leer un pequeño texto que ha puesto Luis. Él habla desde su experiencia, nos ha puesto en el chat, que dice, creo que la forma más efectiva de difusión es la personal, con las personas que te encuentres a diario en tu vida. Y otra parte importante para difundir la revelación, el ejemplo que demos, ¿no? Porque el único libro durante que va a leer mucha gente es el ejemplo que demos con nuestra vida, ¿no? Pues sí que podemos concluir con esta frase, gracias Luis, y muchísimas gracias por todos los que habéis acudido, a Olga, que siempre es generosa en su tiempo y su servicio. Hemos hablado de servicio, esto también es un servicio a los demás. Pues nada, despediros Muy y bien. sabéis que esto lo estamos grabando, luego lo difundiremos por YouTube para el que quiera repasarlo o compartirlo con otros lectores que quieran profundizar en este conocimiento que ha aportado tan interesante Olga. Y ya está, agradeceros esta tarde y vuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias ti. a ti, María Gracias. José, Adiós. a Olga. Gracias a Olga Placer. todos. y a Felicidades. todos los demás. Chao. Un abrazo muy Gracias. fuerte para todos. Cariño, Buen gracias, fin Hasta de, gracias. luego a todos. buen fin Adiós. de.